Empezamos el día 26 y 27 de septiembre con esta serie del libro de Lucas, los capítulos 5 y 6, que hoy llegan a su fin después de 2 meses y pico. Y quisiera leer esos últimos versos del capítulo 6 de Lucas. Recuerde que estamos hablando de Jesús y toda esa cronología que escribe el médico, el evangelista, el Lucas. Lucas 6, versos 46 a 49 dicen lo siguiente: ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Este texto también lo relata el apóstol Mateo en su capítulo 7, versos 24 y 27. El título del mensaje de hoy es Edificando la vida, porque de eso está hablando Jesús, de edificar nuestra vida, de estar edificando nuestro presente, nuestro futuro, no solamente el nuestro, sino aquello que nos está rodeando. Y es sorprendente cómo termina toda esta enseñanza que comenzamos en el capítulo 5, cuando Jesús llama a Pedro, a Andrés, llama a aquella barca y le dice, vayan mal adentro, ¿recuerda? ¿Recuerda? ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos estaban aquí? ¿Alguno recuerda? Y Jesús, Lucas cierra esta faceta. Ya comienza el capítulo 7, después cuando ya Jesús en otro momento en Capernaum, pero aquí cierra toda esta serie de enseñanzas de Jesús en estos momentos. Y recuerda que yo le hablé que, aunque había multitudes, Jesús había escogido ya a sus 12 apóstoles y estaba seguido, aparte de los 12 apóstoles, por una multitud de discípulos que leíamos en el capítulo 6, que una multitud de discípulos le seguía y Jesús le refirió a ellos, le está hablando a ellos. Escuchaban las multitudes, pero está centrado en ellos. Y me sorprende porque termina esta serie de enseñanzas con estos versos. Dice el verso 46, lo leemos de nuevo, que Jesús dijo, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Jesús le hace una pregunta a los discípulos. Esa pregunta la podría hacer Jesús a usted o me la podría hacer a mí. Y se vería cuántas veces y cuántas cosas sabemos que no deberíamos hacer o dejar de hacer y no lo hacemos. Por ejemplo, tú sabes que la palabra te dice, no te preocupes por el día de mañana. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Cuántas veces lo dice? Pues no, póngase a contar ahí. ¿De qué manera dice? De 1000 maneras. No te preocupes por el día de mañana. ¿Lo dice o no? ¿Y cuántos se preocupan? ¿Cuántos se preocupan por la noche buena? ¿Cuántos están preocupados de que si el año que viene ya te dijeron que no abren el hotel, que cierran esto? ¿Cuántos están preocupados por el mañana? Por eso Jesús está hablándole a los suyos de esta manera. ¿Cuántas veces ha escuchado usted en la Biblia, cree, al que cree todo le es posible? ¿Cuántas veces lo ha escuchado? Pero pensamos, no, eso es imposible, no puede ser, esto no va a salir. De eso está hablando Jesús. Esas preguntas no las podemos hacer nosotros mismos, porque de eso se trata. ¿Qué sentido tiene, está diciendo Jesús a los discípulos, que digan, Señor, Señor, tú eres mi Señor? Que digamos, Señor, tú tienes el control de todas las cosas, nada se aleja de tu sabiduría, no hay nada que esté fuera de tu propósito, nadie como tú eres mi sanador, tú eres mi libertador, tú eres vencedor, tú eres mi proveedor. O nos recitamos ese texto que los conocemos, aunque la higuera no florezca, lo conoce, ¿verdad? Ni en las vides haya fruto, aunque me falte esto y me falte lo otro, yo con todo confiaré y seguiré. ¿Cuántos se conoce ese verso? Uy, qué bonitos versos, qué preciosos, maravillosos. Y tantos salmos y tantas cosas. Y hablamos de todo esto y por eso Jesús dice, y luego cuando las circunstancias son adversas muchas veces nos desanimamos,
nos hundimos, nos aplatanamos o nos rendimos o nos dejamos llevar por esa circunstancia sin verdaderamente asimilar todo eso que muchas veces decimos, tú eres Señor, tú tienes el control de mi vida. Por eso Jesús hace esta pregunta. ¿Por qué decís Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Cuando Él dice, no te preocupes. Mi paz os doy, tiene que estar en paz, pero tú estás intranquilo, tú estás pensando, tú le das vueltas y vueltas y vueltas a la cabeza pensando tantas cosas. ¿Quién sabe de qué estoy hablando? Que levante la mano derecha. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Le ha pasado hace mucho? ¿Le pasó hace 30 años? ¿Le pasó la semana pasada? No sé. De eso está hablando el Señor. Jesús nos hace esa pregunta y la hace a sus discípulos y el mismo Jesús da la respuesta. Oye, ¿qué sentido tiene que yo te haga la pregunta y después te dé la respuesta? Pues precisamente que Él tiene la respuesta a todas las cosas en nuestra vida. Tiene que ver, está diciendo el Señor, en cómo estamos edificando nuestras vidas, en cómo hemos edificado. Con eso tiene que ver. Y fíjese que le vuelvo y le digo, Jesús está cerrando toda una serie de enseñanzas, primero a las multitudes, luego a los apóstoles, luego a aquellos 12 que coge, luego a los discípulos, y está comenzando a cerrar en los principios de su ministerio todo esto que está diciendo, porque Él está diciendo cómo estamos edificando. Preguntémonos eso. ¿Cómo edifica tu noviazgo, tu matrimonio, la relación con tus hijos, la relación con tus padres, con el vecino, con el compañero de trabajo, aún decíamos hace 2 semanas atrás, aún con nuestros enemigos? ¿Cómo edificamos esas cosas? ¿Recuerda? Él habló de las bienaventuranzas, Él habló de amar a los enemigos, Él habló de qué recompensa tenemos o de quién esperamos recompensa. Entonces nos está diciendo Jesús, y Jesús cierra este tramo de su enseñanza con eso. ¿Cómo estamos edificando? ¿Cómo estás edificando tu sueño, tus proyectos, tu futuro, los desafíos que afrontamos en la vida todos? Esos retos, ¿cómo los edificamos? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué emociones alimentas? ¿Y qué otras emociones tienes que dejar morir? Eso trata de edificar. Y yo busqué la palabra edificar y puse sinónimos de la palabra edificar. Había un rancho de sinónimos, pero ya apunté un par de ellos. Edificar es levantar, construir, estructurar, poner en pie, comenzar, fundar, establecer. Y habla de un todo. Jesús hace la pregunta, porque Él sabe que muchos a veces nos hemos dicho, o aún decimos hoy, Señor, 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 pero no hacemos lo que nuestro Señor nos dice. Por eso Él hace la pregunta y Él responde a sus discípulos. ¿Estamos edificando como Él nos dice? Todo en nuestra vida, ¿cómo está siendo edificado? ¿Cómo está siendo levantado? ¿Cómo está siendo construido? ¿Qué estamos haciendo con todo eso? Dice la palabra de Dios que eres sabio cuando haces caso a las palabras de Jesús. Por encima de tus propios pensamientos. Quizás tus pensamientos dicen una cosa, pero tú conoces las palabras, el mensaje de Jesús que dice otro. Dice, eres sabio cuando antepones el mensaje, la enseñanza de Jesús a tus propios pensamientos. O quizás tus emociones te dicen esto, pero la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón y las emociones muchas veces van y vienen. Por eso cuando ponemos las palabras de Jesús por encima de nuestras emociones o nuestras razones, aún nuestros ideales, yo tengo un ideal de esta manera, pero llego a la palabra de Dios y Él me dice, y si pongo la palabra de Dios por encima de mis propios ideales. Recuerde que Él estaba hablando a aquellos que cuando Él les dice, amen a sus enemigos, ellos entendían, ¿cómo voy a amar a los romanos que nos tienen aquí subyugados bajo el imperio cuando el Mesías? Y tenían todo un ideal patriótico en la vida de la Judea del siglo I. Y viene Jesús y está por encima de todos esos ideales. Y habla de un mensaje nuevo, revelador, único, que también es real y revelador para nuestras vidas el día de hoy. ¿Cómo hacemos con las motivaciones, con las circunstancias? ¿Cómo edificamos? Mateo diría, hablando de lo mismo, Mateo 7, verso 24, lo siguiente. Por tanto, dijo Jesús, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a diga conmigo, hombre sabio, y si es mujer, diga mujer sabia.
Así que cuando yo diga eso, usted diga su género y diga lo mismo. Voy a repetir. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Habla de edificar. Y ahora olvídese de un edificio físico, de una casa física, porque esto es una similitud que pone Jesús para resumir todo lo que ha estado enseñando. Después de todo lo que enseña y lo que dice, que Él sabe que ellos lo están recibiendo, no saben de qué manera el amar al prójimo, el amor a los enemigos, el hacer esto, el seguirlo, el creer, el bienaventurado, el no juzgar, que hablábamos el martes, todo esto, y Él dice ahora de cómo estamos edificando nuestras vidas. Y llama sabio, hombre o mujer sabio, aquel que oye las palabras del Maestro y edifica con firmeza. Verso 47 de este capítulo 6, Jesús dijo, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Recuerde, le está hablando a los discípulos. Dice, todo aquel discípulo, toda aquella discípula que viene a mí, y habla de tres cosas. Lo primero dice, viene a mí, porque hay que acudir al Maestro, hay que ir a Jesús, hay que ir a la palabra, al mensaje del Maestro. Hay quien acude a la tradición, hay personas que acuden a la ciencia, a la filosofía, a la razón. Hay gente que vive en base a las modas, a las corrientes sociales, políticas, religiosas o económicas, buscando respuestas, buscando soluciones, buscando luz para sus vidas. Hay de todo. Por eso Jesús dice, el que viene a mí. Mira, una vez estuve hablando con un creyente que me decía que iba a yoga. Digo, ¿y a qué vas a yoga? A buscar la paz, porque el estrés. Iba. Dice, ¿y tú qué opinas? Digo, ¿qué te voy a opinar? ¿Que te falta la paz de Cristo? Que cuando un creyente tiene la paz de Cristo no necesita buscar paz en ningún otro sitio, porque Él la da como solamente Él puede darla en tu interior. Una paz en medio de todo conflicto, una paz en medio de toda depresión, historias y cosas que están sucediendo. ¿Cómo voy a ir yo a buscar qué, a dónde? Cuando ya Jesús me ofrece, cuando Jesús pagó el precio de mi paz, de mi gozo, de todo aquello que Él ha pagado ese precio, de mi salud. ¿Cómo es posible que Él nos lleva al Padre y tú me estás diciendo que como creyente estás tan estresado que vas a ir a hacer yoga para buscar paz? Digo, tendrás que volver al origen y decir, ¿por qué hay tanta intranquilidad? Tendrás que volver a tu interior y decir, ¿verdaderamente estoy creyendo en Jesús? Tendrás que ir al Espíritu Santo y que habla a tu corazón qué es lo que está sucediendo en tu vida. Pero seguramente tiene que ver con esto que está hablando Jesús. El primero lo que dice es, el que viene a mí. Porque no puedes ir a otro lugar a buscar lo que Jesús ofrece. Porque nadie más lo puede dar a la manera que lo da Jesús. Y cuando vamos buscando aquí, buscando allá, tantas cosas, que hay gente que busca tanto porque no lo encuentra en el Maestro. Pero cuando tú conoces de verdad al Maestro, cuando tú tienes esa intimidad con el Maestro, te vas a estar tan lleno, tan satisfecho que no te va a faltar nada. Que todo lo demás es añadido a tu vida, porque tú te has encontrado con el gran tesoro, con el Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, primero, el que viene a mí. Segundo, dice, el que oye mis palabras. Porque muchas veces podemos venir a Jesús y no escuchar. Podemos venir porque toca venir. Podemos venir por rutina, por tradición. Podemos venir porque nos sentimos bien, que bien me siento viniendo. Porque vengo porque si no mi esposa me empieza a comer el coco, mi esposo. Bueno, había quien iba a Jesús y no oía sus palabras. Había quien iba para ver si él hacía algún milagro y se sorprendía. La palabra dice, habían sordos en el espíritu, porque acudían sin fe, porque acudían sin estar receptivos, sin hambre de Dios. ¿Cómo venimos? Tenemos que venir esperando algo, orando antes de venir. Señor, hay una palabra para mí, hay un mensaje para mí, hay algo que aportar, hay algo que recibir. Es tu casa, voy a alabarte, voy a orarte, voy a obedecerte. He apartado este tiempo para estar en tu presencia.
con mis hermanos, con la familia, de eso se trata. Por eso Jesús dice el que oye mis palabras, es decir, poner atención, oír de verdad con deseo de aprender, con deseos de que Él hable a mi vida, de que yo sea tratado delante de su presencia. Y en tercer lugar dice, y pone en práctica, porque esto no es teoría, y pone en práctica. Ponerse manos a la obra. Es decir, si a ti lo que te tocó esa frase o esa palabra o ese mensaje o esa alabanza que cantaste acerca del perdón, pues ponlo en práctica. Perdona. Sal y perdona. Quizás vas a tener que hacer una llamada. Quizás vas a tener que hacer algo. Si has habido de retos, de desafíos para tu vida, vas a tener que asumirlos con prontitud. Decir, verdad, me voy a poner este reto, esta semana, este desafío. Voy a luchar contra aquello que ahora entiendo que me ha seguido tanto tiempo. Si has escuchado quizás de ordenar tu vida, pues pon orden. Y a lo mejor vas a tener que abrir la gaveta de los calzoncillos y comenzar a ordenar los calzoncillos. Porque a veces se empieza por ahí, por lo físico. Y decir esto para la basura, esto para la basura, esto para la basura, esto para la basura. Porque llevo 30 años con esos calzoncillos y no me los he puesto. ¿Para qué sirven? Dígale que está a su lado. Para la basura. Hay cosas que no sirven para nada, que son arretrancos que tenemos ahí. Pero si tú haces las gavetas, a veces es lo mismo que está en nuestro corazón. Si en nuestro corazón abrimos las gavetas, están ahí los calzoncillos de otra manera. Pensamientos, ideas, historias. Y por eso a lo mejor has escuchado de ordenar. Dices, Señor, pues voy a ordenar lo primero que sé. Voy a ir y voy a ordenar el armario. O voy a ordenar esto. O voy a ordenar la cocina. O voy a ordenar y después dice, voy a ordenar mis ideas. Voy a ordenar mis proyectos. Voy a coger una libreta. Voy a plasmarlo. Voy a decir esto. Voy a ordenar mi tiempo. Lo que no se puede es escuchar una palabra, un mensaje, algo de Dios para ti y no ponerlo en práctica. Porque entonces sabe lo que dice el Señor de eso. Entonces, 3 cosas se tienen que dar en nuestra vida para tener éxito en todo. Y es que todo lo que vivas en cada área lo estés edificando como Jesús lo enseñó, como Jesús nos muestra, como Jesús nos lo hace ver. Y entonces cuando eso sucede, nada ni nadie podrá destruir un hogar, escuche lo que le digo, un matrimonio, una familia, una iglesia, una empresa, un trabajo, un sueño, una economía, una sociedad o una persona que ha venido a Jesús, que ha escuchado a Jesús y que ha puesto en práctica lo que dice la palabra de Dios. Está garantizado, diga conmigo, el éxito. El éxito en todo matrimonio que se edifica en la palabra del Señor, está garantizado, ¿el qué? ¿El qué? Diga conmigo, el éxito. Éxito. En tu hogar está garantizado el éxito si edificas conforme a la palabra de Dios. Lo dice el Señor. Pero cuando el creyente, estoy hablando de creyente, construyen, edifican, levantan mal, la vida se complica. Muchas veces no encontramos sentido, no ves la salida, muchas veces nos estancamos y a veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Si soy hijo de Dios, ¿por qué no me funciona la economía o la relación o aquello que emprendo? ¿O es que no termino un trabajo y empiezo otro? ¿O es que parece que mis deseos, mis sueños, mis anhelos, ¿por qué no funcionan? Y yo creo que muchas veces, y esto lo he aprendido yo, simplemente hay que cambiar de preguntas. Como digo yo, a veces hay que cambiar la manera en que oramos, porque no funciona de la manera que lo hacemos. A veces hay que cambiar las preguntas y tendrás que preguntarte cómo y qué he estado edificando como creyente. ¿Qué he estado edificando como creyente para que esto no funcione? O para que esto funcione de una manera que yo no esperaba que funcionara así. Entonces Jesús dice que el creyente, el discípulo, que hace estos 3 pasos, es decir, que viene, oye y pone en práctica aquello que oye, dice el verso 48, la primera parte de ese verso, dice, es semejante a un hombre o a una mujer que al edificar una casa, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Lea conmigo, ¿qué hizo? Cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. El que edifica su casa, el que edifica un proyecto, el que edifica algo, pasamos la vida edificando, levantando cosas, el que edifica su vida, tus relaciones, tu futuro, tu negocio, tu llamado, tus dones, tus deseos, tu proyecto, tu salud, todo lo que quieras meter aquí, tu cuerpo, alma y espíritu ahí. Dice, el que cava, ¿cómo? Oye, espérate, aquí algo mejor. ¿Cómo? Hondo.
Y recuerda cómo empezamos esta serie de Lucas, cuando Jesús le dijo, Pedro, boga mar adentro, vete a lo más hondo, vete a lo más profundo, echa las redes. Yo hablaba de que Él nos quiere llevar más profundo, de eso se trata. Y por eso la pregunta es hoy, una de las preguntas, en estos casi 3 meses, del 26 de septiembre hasta hoy que estamos a 13 de diciembre, en estos casi 3 meses, ¿cuánto más hondo has ido con el Señor? ¿Cuánto más hondo ha ido tu relación con el Espíritu Santo? Porque si tú pones a pensar, ¿cuánto más hondo? Uy, pues estoy igual. Pues yo creo que estoy hasta más liado ahora con esto de la Navidad, ¿verdad? ¿Cuánto más hondo ha habido tú con tu relación? ¿Cuánto más profundo? Porque vamos a concluir como empezamos. Y Jesús le dijo, vamos a lo profundo. ¿Quieres ver lo sobrenatural, Pedro? Sí. Vamos a lo profundo. No, pero es que ya es mediodía, ya no. No, vamos a lo profundo. Ahora dice Jesús y cierra con esto, cava hondo. ¿Cómo hay que cavar? Hondo, ahonda. ¿Dónde ahondamos? Primero dentro de nosotros. Ahondar dentro de nuestra alma para que pueda ser sana, para que pueda ser limpia. ¿Cuántas emociones siguen dañadas en nuestro interior? Porque no puede ser que como creyentes sigamos la vida cometiendo los mismos errores, las mismas historias, con otros actores a nuestro alrededor, pero las mismas historias, la misma película, pero ahora pero ahora somos cristianos. Entonces decimos, no, ahora la película es cristiana porque hay cristianos implicados. No puede ser. Algo está pasando adentro. Por eso Jesús dice, cava profundo. Porque Él está con nosotros para sanarnos. Para revelar todo eso que a lo largo de nuestra vida no nos ha dejado avanzar. Miedos, temores, historias que hay ahí que no las han dejado avanzar. Y que el enemigo ha tomado ventaja de ello para que no avancemos ni siquiera como cristianos, habiendo ya recibido a Cristo y el Espíritu Santo y la palabra de vida. Ahonda en tu cuerpo. ¿Cuáles son tus vicios? ¿Cuáles son tus manías? ¿Cuál es la actitud de vida? ¿A qué se deben? ¿Por qué esos pensamientos que vienen regularmente o esporádicamente ¿a qué se debe todo eso que está en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Por qué esas emociones otra vez que parece que vamos otra vez a lo mismo? Todo eso dice, cava hondo. Delante de su presencia, ábrete a Él, sé sincero con Él. Dile, Señor, mira, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué vuelvo a sentir otra vez eso? O esta atracción por aquello o por lo otro, porque el enemigo coge ventaja de aquello que no ha sido transformado en nuestro interior. Ahonda en tu espíritu. En otras palabras, cava hondo para llegar a lo que Dios ha dicho de tu vida, al diseño, al propósito. Antes de que tú le conocieras a Dios, ya Él te había llamado. ¿No crees que todo esto de la historia de Dios contigo empezó cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón? Mucho antes ya Dios había puesto su mirada sobre tu vida y Él sabe lo que diseñó para ti. Él sabe el propósito divino que tiene. Él sabe que tú eres un hombre, una mujer valiente. ¿Por qué? Porque tenemos el ADN de Dios. Y no es un ADN de cobardía, sino de valor, como dice la palabra, de dominio propio y de fuerza para avanzar. De eso se trata. Gloria a Dios. De eso se trata. Por eso a veces yo hablo con personas y digo, es que tú eres valiente. Es que no hay nadie cobarde en los caminos del Señor. Dios te llamó, quizás fuiste cobarde. Quizás no has sabido cómo afrontar tus problemas. Quizás estás escondido. Quizás te machacaron de pequeño. Quizás te engañaron. Quizás te traicionaron. Y has vivido. Y has sido así. Y has sido un cabezota y un terco. Todo eso era antes. Y quizás eres egoísta. Pero todo eso es antes de Jesús. Pero antes de eso, ya Jesús, en la eternidad, mira lo que te estoy diciendo, antes de que fueras ruin, ya Jesús te estaba llamando. Antes de que fuera concebido usted en el vientre de su madre, ya Jesús puso un sello, un ADN espiritual sobre tu vida. Y no entendemos estas cosas. No las entendemos. Y después, para que el hombre de Dios, para que la mujer de Dios no salga como Dios quiere hacerlo para ser lleno del Espíritu Santo y hacer lo que Él quiere hacer, entonces el enemigo intenta machacarte. El enemigo en tu niñez, en tu adolescencia, quizás con el que te casaste o el que no te casaste, o aquel novio, aquella novia y te hizo lo otro, y en el trabajo y en la empresa, o quizás fuiste a una iglesia y el pastor te trató mal y saliste quemado y esto y lo otro, no sé qué fue.
Pero eso lo está usando el enemigo para que no levantes cabeza, para que no despierte al hombre, a la mujer que Dios ha llamado y a la que está formando y quiere preparar para llenarla del Espíritu Santo. De eso se trata. Para que no se levante ese hombre con una autoridad divina para transformar su generación, para transformar la vida. Y por eso intenta el enemigo machacarte, por eso te recuerda, por eso los pensamientos, por eso las emociones que no quiere el enemigo ni siquiera que trates, porque sabe que Dios quiere sanarlas. Y si eres sano y si te levantas, Él va a hacer la obra que quiere hacer. Entonces, cuando un creyente piensa, porque estoy hablando a los creyentes, a los discípulos, piensa o actúa y se pone, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo no sirvo, es que no, a mí no. ¿Lo ha dicho alguna vez? ¿Alguna vez lo ha dicho? Ay, bendito. Yo creo que del cielo nos miran y Jesús mira para el Padre y dice, no escuche, papi, no escuche. Ay, es que yo... ¿Y tú qué? Yo soy ignorante. Claro, todos somos... Es que somos ignorantes de tantas cosas, eso no cabe duda. Es que claro que no podemos tantas cosas. Es que yo no sirvo a muchas cosas como Moisés no servía. Pero ¿por qué Él lo dice? Vamos en su nombre. Yo no puedo, pero con Él voy adelante. ¿Por qué? Porque Él va conmigo. Porque no soy yo, porque no es usted. Porque es Él el que le eligió a usted. Fue Él el que pagó el precio por su vida, el precio incalculable. Fue el Padre el que envió a Jesús por su vida. Si usted hubiese sido la única persona en el universo, la única persona es usted, Jesús hubiese venido a morir por usted. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Porque el Padre hubiese querido tener una relación con usted, como quiere tenerla. Y porque el Espíritu Santo quiere llenar aquello que Él preparó antes de usted nacer. Dentro de su interior, esa pieza que conecta con el Espíritu Santo y que abre todo, abre la llave de la eternidad. Por eso Jesús le decía, ay, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Quería hacerlo, pero no encontraba la fe, no encontraba la disposición. Usted es valiente, pero a veces no se encuentra, estamos perdidos dentro. Usted tiene que levantarse como quien es. Usted es una persona espiritual por encima de todas las cosas. No sé si está más arrugado o menos arrugado, más feo o menos feo que yo, pero usted es una persona espiritual. ¿Lo entiende? Es una persona espiritual. Diga, soy una persona espiritual. Por eso tenemos que llegar al fondo. En el fondo de todo, cavando, está Cristo. Está la roca. Está el cimiento. Antes de que fuéramos ruines, ahí está Cristo. Y le dice, ahora siéntate aquí. Comienza a edificar desde aquí, desde lo profundo de tu interior. Llega a la roca, a la verdad, a Cristo para tu vida. Dios te creó. Él es el que dice quién eres. Él es el que te revela quién eres. Él te creó. Y Jesús, como digo, pagó el precio. Tu valor es infinito, incalculable. Para que saliéramos del dominio, de la esclavitud, dice la palabra, del pecado. Él pagó el precio para que saliéramos del pecado. No puede ser que el pecado nos siga dominando. Usted no lo puede dominar el pecado. Usted tiene que dominar al pecado. Y se lo dijo Dios a Abel, a Caín desde el principio. El pecado siempre va a estar a la puerta de tu corazón y te va a tocar, le dijo Dios a Caín. Y tú puedes decirle, no voy a hacer el pecado, voy a hacer lo que dice la palabra. Dice, si hicieras lo bueno, serías prosperado, te iría bien, tendrías éxito en todas las cosas que emprendieras, edificándolas en el nombre del Señor. Pero también le dijo a Caín, bueno, pero ahí están las puertas, lo que tú decidas. Si haces caso a lo que yo te digo, te va a ir bien. Mira cómo le vas a ver, le va bien, está contento, está feliz, es prosperado, va adelante, avanza. ¿Y sabe lo que hizo Caín? Miró a Dios así. ¿Y qué hizo? ¿Sabe lo que hizo, no? Mató al hermano. Mató a Abel. Pero Jesús sabía que no puede morir. Dios le dijo otra vez, la sangre de tu hermano está clamando. Porque nadie muere en los caminos del Señor. Nadie muere en los caminos del Señor. Mira, nadie te puede garantizar nada en esta vida. Yo sé que las personas buscamos
por nuestra humanidad, y esto tienes que entenderlo. A ver si alguien me ama, porque yo hasta que no tenga una relación, que alguien me quiera, no estoy completo. Mire, ese es el fracaso de todas las relaciones. Si tú no eres feliz contigo mismo, si tú no has aprendido a ser feliz contigo mismo, no empieces ninguna relación con nadie, porque entonces vas a amargar al otro. Pero no, si alguien que me quiera, entonces ya soy feliz. Fíjese, cuando usted sea feliz con Dios y con usted mismo, dirá, estoy preparado, soy feliz, estoy contento, me siento platónico, lleno y estoy satisfecho. Ahora puedo entablar una relación con alguien, porque vamos a avanzar hacia donde vamos a avanzar. ¿Entiende lo que le digo? Y a veces no actuamos así, a veces los pensamos al revés, a veces estamos esperando a ver quién me ofrece una estabilidad laboral, a ver si me dan el puesto de fijo. ¿El puesto de fijo? Mira todos los puestos fijos que están en Venezuela. A ver dónde están los puestos de fijo que están en Venezuela. A ver si tienen un salario fijo. Sí, el salario lo siguen teniendo, pero no compran 2 panes con el puesto fijo. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Nadie te va a dar estabilidad laboral, ni financiera, ni emocional. Nadie, no lo puedes buscar fuera de Dios, esa seguridad, ni siquiera espiritual a través de una persona. No se fijen en nosotros, somos personas como ustedes, somos hijos de Dios, sujetos también a veces a meter la pata y a equivocarnos todos. Por eso usted tiene que centrarse y poner el fundamento sobre Cristo, sobre la roca y sobre ahí edificar. Y si usted edifica ahí, las cosas empiezan a ser diferentes en su vida. De eso se trata. A ver quién te puede garantizar que el virus, la pandemia no te toque. Ay, tú dices, ay, me salvé, no me tocó la pandemia, a lo mejor te toca el cáncer, que va a ser peor. Nadie te puede garantizar, nada. Ni nadie te lo va a garantizar. Pero cuando tú levantas en tu vida con el fundamento de Cristo, todo lo que levantes, cuando tú cavas, cuando tú ahondas dentro y comienzas y llegas al cimiento y dices, Señor, yo contigo, tú la base y en base a eso comienzo a edificar. ¿Sabe? El Espíritu Santo comienza a dirigirte. Porque no solamente el cimiento, es que lo que vas edificando, el Espíritu Santo, lo que vas proyectando, comienza a enseñarte, no, por ahí no, Damián. Por aquí no, por aquí. Y entonces lo que estás edificando se hace grande, se hace presente sobre su mensaje, sus palabras. Entonces se ajusta al diseño divino, a la eternidad que hay sobre ti. Y entonces comienza todo a funcionar con el poder del Espíritu Santo. En la segunda parte de este verso 48, Jesús lo dejó claro. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con ímpetu, con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido, ¿cómo? Bien construida. Mire, tarde o temprano, creyente o no creyente, cristiano o no cristiano, cualquier cosa que uno levanta en la vida está sometido a inundaciones, a torrentes, a vientos y mareas. La palabra de Dios es clara. Un matrimonio cristiano también va a venir a veces el torrente o la marea sobre su vida. Una familia cristiana a veces habrá momentos de tempestad. Una empresa, una obligación, un trabajo, todo va a estar sometido a viento y marea. Tus hijos, tus sueños van a muchas veces a pasar por momentos en que parece que no vas a alcanzarlo. Las relaciones humanas, las iglesias, la propia salud a veces dirá, hoy estoy pachucho. ¿Te ha pasado? ¿Cuántos han estado alguna vez pachucho? No cabe duda. Los gobiernos, los países, las ciudades, todo es sometido a vientos, mareas, torrentes y huracanes. Todo en la vida. Y nos lo está enseñando Jesús. Él lo dice claramente, claramente. En Mateo 7:25, hablando de lo mismo, dijo, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron contra aquella casa. Van a azotar con todo lo que tú has levantado. Dice, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca, sobre la divinidad, sobre la verdad, sobre el que escucha, el que viene y el que pone en práctica. Entonces, cuando el creyente de verdad ha venido, ha oído y ha hecho lo que Jesús le dice, está bien construido, porque ha escuchado la voz del Espíritu Santo. Y entonces nadie te va a poder mover porque te conviertes en roca. Eso fue lo primero que comenzamos hablando en el capítulo 5 de Lucas, cuando le dijo, Pedro, Cefa, roca.
Pobre de mí, no, apártate de mí, ¿se acuerda? Apártate de mí, que yo soy... No. Yo sé que estás dispuesto a decir, apártate de mí, que soy pecador. Yo sé que eres pecador, pero tú eres Pedro, porque voy a edificar algo poderoso en tu vida. Y Él nos lo dice a todos los cristianos, a todos los creyentes, a todos los discípulos lo dice. Él quiere edificar algo sólido, firme, que perdure a pesar de todas las cosas que han de venir y están viniendo sobre este mundo, que han de perdurar. De eso se trata. Entonces, tenemos que entender todo esto. Nadie te puede mover. Yo veo la iglesia primitiva cada vez que leo el libro de Hechos y veo cómo esa gente, esos hermanos nuestros, sufrió persecución, les expropiaron sus bienes, les quitaban los ganados, las casas, todo. Les expropiaban sus bienes, les perseguían, les humillaban, los echaban del colegio a sus hijos por ser cristianos. Todo lo que esa gente vivió. Después, más tarde, los llevaron a los circos romanos y se los tiraban a los leones. Y hacían fiestas, mira cómo se lo comen, mira cómo lo despegaza. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Eran hijos de Dios, como usted y como yo. Era gente con sentimiento. No es que no sentimos nada, no. Sentía lo mismo que usted y lo mismo que siento yo. Y cuando digo, Señor, eso sí eran problemas. Y nosotros hay un problemita ¿de qué? ¿De qué? Pero dice que esos hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, abuelos, allí en medio del circo romano cantaban. No sé si cantaban también como nosotros, canto un aleluya. No sé qué cantaban. Pero la multitud que los ponía ahí, le hervía la sangre. Y muchos a través de aquel martirio, de aquel sacrificio, decía, ese Dios tiene que ser real. Muchos en el circo romano recibían la presencia del Espíritu Santo y se arrepentían. Porque alguien estaba dando la vida. Porque alguien estaba clamando. Y porque alguien decía, Padre, perdónanos, me están acabando a mí, a mis hijos y aún, perdónanos, Señor. Eso es cristianismo. Ese es el Evangelio. Eso no me gusta. Bueno, eso es lo que está escrito en el libro de Hechos. Y dice que esa gente, el gozo, el amor, la paz que reflejaban sus vidas en esos momentos, cambiaba la atmósfera. Y se multiplicó la iglesia. Y avanzó la iglesia en los primeros siglos de la cristiandad. Avanzó en los continentes que conocían en este tiempo. Los que apreciaban a Esteban no soportaban cómo el rostro de Esteban brillaba. Dice Hechos, y al fijar la mirada en Esteban, todos los que estaban sentados, que tenían las piedras para apedrearlo, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Yo me pregunto, ¿brilla tu rostro cuando pasa momentos de dificultad? Hay un rostro radiante que dice, no pasa nada, estoy pasando lo que estoy pasando, estoy viviendo lo que estoy viviendo, pero qué alegría me está, qué paz. No voy al yoga porque estoy intranquilo. Algo está pasando en la vida. Yo creo que a veces nos creemos un cristianismo que no es. Y por eso me sorprende cómo Jesús termina con estas palabras, esta gran enseñanza. Porque esto es serio, hermano. Esto tiene que ver con la eternidad. No podemos seguir arrastrando, ay, que me duele la pierna, la voy a arrastrar. Pues si le duele la pierna, salta, haz lo que tengas que hacer. Y dile, Señor, con pierna y todo arrastrando, yo sigo para adelante. ¿Para dónde sigue usted? Para adelante. ¿Y cómo sigue? Sí, medio descuartizado. No. ¿Cómo sigue? Brillando su rostro, brillando su rostro. Yo puedo, porque el Señor pagó un precio muy alto por mí. Y porque muchos más tienen que ver que a pesar de esto yo avanzo. Porque no es que soy yo. Es que el Espíritu Santo está en mi vida. Esa es la diferencia. Pero intentamos ser nosotros mismos. Olvídese, yo no sirvo para nada. Y lo que sirvo es porque Él pagó un precio. Y me agarro a la gracia bendita. Y todos tenemos problemas, ¿o no? Pero pobre de aquellos que tienen problemas y no tienen a Dios en su vida, no tienen esperanza, no tienen fe. A eso sí que hay que decir, Señor, ten misericordia de ellos. Porque están pasando lo que estoy pasando yo, están pasando un divorcio como lo estoy pasando yo, pero los veo amargados y yo tengo a alguien que me ama de verdad. Aunque esta mujer o este hombre no me ame más, alguien que me ama de verdad y pagó un precio por mí. Eso es lo que tiene que brotar, como brotó de Esteban. Ellos veían el rostro de Esteban y decían, no me lo creo. Resplandecía, dice, yo creo que como Moisés, ¿no? Era como un ángel Esteban. Y estaba siendo apedreado. Que no es que le fueran a quitar la nómina,
que le estaban apedreando. Tanto tenemos que aprender. Entonces creo que es momento de saber dónde están nuestros cimientos. Usted tiene que saber dónde están sus cimientos. Yo tengo que saber dónde están los míos. Porque quizás no ha acabado tan hondo como para llegar al cimiento aún y lleva 30 años en la iglesia. Yo no lo sé. Y sin ofender a nadie, ¿en qué estamos cimentados? ¿En qué se basa nuestra fe? ¿De qué se trata? El torrente, la lluvia, los vientos dieron, dice Jesús, con fuerza contra aquella casa, pero no pudieron ni moverla. No la movieron, porque había sido bien construida. La pregunta es, ¿lo que has edificado, sobre qué cimiento los has levantado? ¿Sobre qué dirección has hecho las paredes? Porque si es el Espíritu Santo, está bien construido y nada va a poder moverlo. Puede estar el enemigo, pueden estar las circunstancias, pueden estar las corrientes, pero tú sabes quién te han anclado, quién es el ancla de tu fe. Sorprende, como te digo, cómo termina Jesús estas enseñanzas. No deja lo mejor para el final. Un buen psicólogo decía, no, tú primero total y después al final deja lo mejor, pero Jesús no es así. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que muchos de los discípulos estaban construyendo mal. Y Él nos dice, bueno, como tenemos un Padre tan bueno, un Dios tan bueno, bueno, al final, por pena, Dios va a obrar y Él va a arreglar todo lo que nuestra necedad y nuestra rebeldía y nuestra terquedad ha hecho mal. Pero Jesús no dijo eso. Ojalá lo hubiese dicho. Tranquilo, hagan lo que bien puedan, que al final Dios hace. No. Por eso digo que no le está hablando a los no creyentes, le está hablando a los discípulos. No es verdad. Si usted y yo hemos edificado mal, vamos a tener que cargar con las consecuencias de una edificación pésima. Eso no cabe duda. Y por eso está el arrepentimiento y un cambio completo de actitud. Es decir, ahora vuelvo a los cimientos. Ahora comienzo de nuevo si hace falta. Verso 49. Pero el que ha oído y no ha hecho nada, dijo Jesús, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin echar cimiento. Y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó. Y fue grande la ruina de aquella casa, de aquello que a veces hemos edificado. Será una ruina todo lo que en nuestra vida, como creyentes, levantemos sin escuchar la voz de Dios y sin poner en práctica lo que Él nos dice. Mateo dice, hablando de lo mismo, capítulo 7, versos 26 y 27, y todo el que oye estas palabras mías, dijo Jesús, y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que levantó su casa sobre la arena. Va a venir la lluvia, va a venir torrente, van a soplar viento y van a azotar contra eso que tú levantas y yo levantamos muchas veces. Y si no lo hacemos en el Señor, si aquello cayó y grande fue su destrucción. Fue el que vino y oyó, pero no hizo. Jesús fue tan claro tantas veces. Estamos terminando un año atípico, año 2020, atípico. Nadie se lo imaginaba. El año pasado, cuando estamos hablando de Navidad, no pensamos que a partir de marzo viviéramos lo que vivimos, ¿cierto? No sabemos a qué nos lleva el año que viene. No tenemos ni idea. Atípico. Creyéndonos que está todo seguro, de pronto tiembla el mundo. Tiembla todo el mundo. No seamos insensatos, dice la palabra de Dios. Todo lo que edificamos en la vida es sometido a prueba, es sometido a las circunstancias ambientales. El creyente necio, dice la palabra, sufre destrucción y pérdida. Pero el creyente que viene, que oye y que pone en práctica, que dice, Señor, lo que he recibido hoy, lo quiero poner en práctica, dice la palabra de Dios, que tiene garantizado el éxito, la victoria, la bendición y la cobertura de Dios. Las tiene garantizadas. Una construcción sólida, aquello que levantas en tu vida, la educación de tus hijos, la enseñanza, el modelo de vida, el modelo que proyectas, la oración, todo aquello, todo eso en tu vida va a marcar la atmósfera que te rodea. Y nosotros hemos nacido conquistadores. Diga, yo he nacido conquistador para conquistar en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Por eso voy a acabar dentro, voy a llegar al cimiento y voy a edificar en el nombre de Jesús. Póngase en pie conmigo hoy.
Todos edificamos nuestra vida y cada uno decide cómo hacerlo. Jesús fue claro. Cierre sus ojos ahí donde está.